¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente Vicente Campolo Girard, quien les habla. Vamos a tratar de continuar en relación al tema de estado-ácido base que habíamos comenzado en la charla anterior. Particularmente, esta charla lo que busca es tal vez ser el puntapié inicial para que luego cada uno de nosotros podamos investigar y profundizar en relación a este tema que se encuentra en constante revisión y actualización, particularmente a partir de los avances que hay en investigación básica y a nivel de biología molecular. Así que vamos a referirnos en primera instancia a la comprensión fisiológica del estado ácido base, cómo es el manejo a lo largo de la nefrona y tratar de poner un poco de luz a toda esta penumbra e incertidumbre que nos genera la comprensión fisiológica del estado ácido base. Cuando vemos esta imagen, sin duda, lo primero que surge es una sensación de escozor, no diría horror, pero sí nerviosismo, dado que son numerosos los cotransportadores, bombas, canales que podemos observar en la imagen. Lo que tiene que quedar en claro es que el sector de la nefrona, tal vez de mayor injerencia en manera inicial para la regulación del estado ácido base, es el túbulo contorneado proximal. No solamente del estado ácido base, sino también participa en la regulación activa de distintos elementos, particularmente sobre el equilibrio electrolítico, a nivel de la regulación del sodio, del calcio, del potasio, del cloro, también en relación al manejo de proteínas y aminoácidos y de glúcidos. Y esto tiene que ver particularmente con que es el sector metabólicamente más activo, donde hay una mayor densidad de bombas sodio-potasio ATPasas y una mayor densidad de elementos transportadores, ya sea cotransportadores o contratransportadores, y elementos que participan en difusión simple y difusión facilitada. Este concepto, sin duda, tiene que ser remarcado, dado que tenemos que tener en cuenta que si es el segmento, particularmente el segmento S3, metabólicamente más activo, comprendemos que cualquier insulto, sea de tipo inflamatorio, por inmunidad innata, a veces por inmunidad específica, por alteraciones de la disponibilidad tisular de oxígeno, por alteraciones de la regulación de la perfusión, bueno, cualquier insulto que pudiera dañar este sector va a tener consecuencias patológicas que en muchas oportunidades se van a manifestar por alteraciones en el estado ácido base, por disturbios electrolíticos, por alteraciones en el manejo de los glúcidos o por aparición de proteínas en la orina. Si nosotros vemos esta imagen, algo que nos llama poderosamente la atención es la alta densidad de bombas sodio-potasio ATPasa. De esta apreciación podemos suponer que la fuerza impulsora para la regulación electrolítica y en consecuencia también para la regulación del estado ácido base tiene que ver sin duda con el gradiente electroquímico del sodio generado y sostenido por esta bomba sodio-potasio ATPasa. Si nosotros nos centramos en la imagen de estas células epiteliales, vemos en la imagen superior, en la célula, en el esquema de la célula superior, vamos a ver cómo en el centro la interacción entre la CO2 y el agua, mediado proceso enzimático por la anhidrasa carbónica tipo 2, genera ácido carbónico que posteriormente se va a disociar en bicarbonato y protón. Ese protón
va a ser movilizado hacia el exterior de la célula, hacia el espacio luminal, hacia el fluido tubular, en un contratransporte con el sodio. Dicho intercambiador es denominado N-sodio protón isoforma NHE3, que es responsable del 90% de la movilización de los protones desde el intracelular hacia el espacio luminal. El 10% restante es movilizado por la protón ATPasa. Fíjense que este protón, una vez que es intercambiado con el sodio, va a interactuar con un bicarbonato. ¿Este bicarbonato de dónde viene? Este bicarbonato es uno de los que han sido filtrados desde el plasma y han pasado al líquido de ultrafiltración que se va a localizar en la luz tubular. Ese protón reacciona con ese bicarbonato, neutralizándolo, proceso mediado también por la anhidrasa carbónica tipo 4, que finalmente, luego de formar ácido carbónico, se va a disociar en agua y CO2. Esa CO2 difunde nuevamente hacia el interior celular para mantener este ciclo. Fíjense que en consecuencia, el protón que se ha generado y se ha intercambiado con el sodio, se ha generado un bicarbonato, que ese bicarbonato es el que pasa por un cotransportador con sodio a nivel de la membrana vasolateral hacia el plasma. En consecuencia del proceso de reabsorción del bicarbonato filtrado, no es el mismo bicarbonato que fue filtrado el que se reabsorbe hacia el plasma, sino que ese bicarbonato que se filtró es neutralizado o es pareado con un protón que surge de la disociación del ácido carbónico intracelular en protón bicarbonato. ¿Sí? Entonces no es el mismo bicarbonato el que ha sido filtrado de aquel que se ha reabsorbido, si bien el resultado neto es la reabsorción de este bicarbonato. ¿Sí? Fíjense que por otra parte el aumento de la CO2 que difunde, y particularmente a nivel de la membrana vasolateral, también se asocia con un incremento del calcio, lo cual genera un fuerte estímulo para secretar protones tanto por las células del túbulo contorneado proximal como por las células intercaladas del túbulo colector. Este proceso fue descrito por Schwartz y Al-Aukat y tendría que ver con la inducción de la inserción a nivel de la membrana apical de la protón ATPasa, del protón ATPasa traslocador. ¿Sí? En este proceso participan distintas proteínas que podrían actuar como segundos mensajeros, que son tirosinquinasas, particularmente la PIK2 y la ERB1-2, que son proteínas que se encuentran implicadas en el sensado del pH intracelular a nivel del túbulo contorneado proximal. Así también de receptores acoplados a proteína G que generan AMP cíclico y señales de inositol trifosfato calcio en respuesta al pH ácido. Por otra parte, vamos a ver que el cotransportador de sodio bicarbonato que se expresa a nivel de la membrana vasolateral se denomina SLC4A4. ¿Sí? Fíjense que los principales determinantes de la reabsorción del bicarbonato van a ser la concentración luminal del mismo. Lógicamente, cuanto mayor sea la concentración, mayor va a ser el gradiente que favorezca su reabsorción, el pH luminal, el flujo tubular, la PCO2 peritubular y la angiotensina 2 luminal y peritubular. ¿Sí? Todas estas variables tienen injerencia en una mayor reabsorción del bicarbonato. Por otra parte, si mencionamos que estos transportadores
son los que participan en el proceso activo de reabsorción, el déficit del transportador de bicarbonato sodio sobre la membrana vasolateral, como así también la lesión de los genes que codifican para las enzimas anhidrasa carbónica tipo 2 o tipo 4, van a tener un correlato patológico manifestándose por la falla de la reabsorción de bicarbonato, caracterizado por la acidosis tubular renal proximal. Adentrándonos en los mecanismos de sensado que participan desde el punto de vista molecular a nivel del túbulo contorneado proximal, vamos a mencionar en primera instancia dos de ellos. El primero es el contratransportador localizado en la membrana apical, que es la proteína NHE3. Y por otra parte, la protón-potasio ATPasa 5 apical y el transportador de bicarbonato sobre la membrana vasolateral. Estos elementos constitutivos de la membrana no tienen puramente una función transportadora, sino que, como mencionamos, participan activamente en el sensado y en la respuesta a las variaciones del estado ácido-base requeridas para establecer la regulación del mismo. ¿Cómo es la acción del transportador NHE3, la isoforma 3 de este contratransportador? El mismo va a ser estimulado por el descenso del pH intracelular, con el objetivo, lógicamente, final de secretar más protones. ¿De qué forma se estimula, se activa este cotransportador? En primera instancia, por la acción conjunta de dos enzimas, el CSRC y la PICA2. Esta última es una tirosinquinasa que tiene la capacidad de autofosforilarse, logrando una máxima actividad quinasa cuando el pH intracelular disminuye. Esta activación, a partir de la autofosforilación, va a determinar una cascada de señales intracelulares de segundos mensajeros que van a estimular finalmente al contratransportador NHE3, dependiendo en conjunto de la acción del CSRC, que en conjunto con PICA2 forman un complejo que permiten la exposición, el upregulation y la activación del contratransportador cuando existe un pH intracelular bajo. Por otra parte, tenemos la acción del ERK1,2 y el CFOS, que se estimulan también con la caída del pH intracelular. Estos generan un incremento en la transcripción del receptor de endotelina 1 que permite una reorganización del citoesqueleto que finalmente va a determinar el incremento en la expresión a nivel de la membrana del contratransportador NHE3. Y finalmente, de esta forma, se incrementa la secreción de protón por el túbulo contorneado proximal. Por otra parte, también habíamos mencionado mecanismos de sensado sobre el túbulo contorneado proximal en relación al CO2 y al bicarbonato a nivel vasolateral. Estos mecanismos están representados por el receptor tirosinquinasa ERB1 y 2, que es un heterodímero que se localiza en la membrana vasolateral, el receptor tirosinfosfatasa gamma y el receptor de angiotensina 1. Estos los podríamos definir como una serie de dispositivos que permiten diferenciar, distinguir los efectos de la CO2, del bicarbonato y del pH, los cuales en condiciones fisiológicas se encuentran en equilibrio. De esta forma podemos inferir que la tasa de reabsorción de bicarbonato no depende totalmente de los cambios del pH de la membrana vasolateral, sino también que
va a estar supeditada a las variables CO2 y bicarbonato. Por ejemplo, el incremento de la reabsorción de bicarbonato se da cuando incrementa el nivel de CO2, ¿sí? Se logra secretar más protonio y reabsorber bicarbonato. Y disminuye dicha reabsorción cuando incrementa la concentración propiamente de bicarbonato sobre la membrana vasolateral. Por otra parte, vamos a mencionar los mecanismos de sensado ácido en relación a los receptores asociados a proteína G solubles. Estos son sensores del pH intracelular que cuando se unen al protón se estimula la síntesis y la formación de AMP cíclico e inositol trifosfato. En modelos experimentales, en roedores, se ha visto que la deleción del gen que codifica para dichos receptores se correlaciona con una reducción del bicarbonato plasmático y una menor acidificación renal. Por otra parte, vamos a mencionar a la adenilato ciclasa soluble. Ella tiene un rol fundamental en el sensado del estado ácido base, particularmente a nivel renal. Es activada por el bicarbonato y es sensibilizada por el calcio, incrementando su respuesta al bicarbonato. Genera respuestas intracelulares mediadas por AMP cíclico independientes de la adenilato ciclasa clásica que se expresa a nivel de transmembrana. En consecuencia, incrementa la producción de AMP cíclico. Es un importante sensor del estado ácido-base que responde a cambios del bicarbonato intracelular. Sin embargo, por otra parte, la CO2, el incremento de la CO2, también podría ser un estímulo. Esto mediado por la vía, a partir de la CO2, catalizada por la acción de la anhidrasa carbónica, que finalmente se produce bicarbonato. Y se ha visto en modelos experimentales sobre bacterias y hongos. Participa en procesos intracelulares a nivel mitocondrial y a nivel nuclear y estimula la expresión de la ATPasa tipo 5 y la secreción de protón en las células intercaladas. Fíjense, cuando el bicarbonato se incrementa dentro de la célula intercalada tipo A, que es la que se encarga de secretar ácidos, la adenilato ciclasa genera AMP cíclico a partir de ATP. El AMP cíclico estimula la expresión en la membrana de la ATPasa tipo 5 y se bloquea el mecanismo de endocitosis de la misma. Así, el incremento de bicarbonato en la célula se puede deber a un incremento del mismo en la luz a nivel luminal, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay un defecto en la absorción de bicarbonato sobre el túbulo contorneado proximal, por ejemplo, en el síndrome de Fanconi. O sea, lo que no se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal llega a nivel distal y justamente es a nivel de la célula intercalada tipo A lo que determina su reabsorción ingresando por un cotransporte con sodio, que es el NBC3. El incremento, por otra parte, de la CO2 intracelular, que puede difundir también desde la membrana vasolateral, conlleva un aumento en el bicarbonato intracelular. Esto por la acción catalizada por la anhidrasa carbónica tipo 2, que es sumamente abundante en la célula intercalada tipo A. Esta CO2 incrementa la secreción apical de protón. Este bicarbonato estimularía la adenilato ciclasa para lograr
eliminar justamente mayor cantidad de protones. De esta manera, la célula intercalada tipo A, que es la secretora de ácido, y la B, que es la secretora de bicarbonato, responden en forma diferente a las variaciones del estado ácido-base. ¿De qué forma fina está regulada esta diferencia? La realidad que aún es muy difícil de dilucidar y ensamblar, pero básicamente la célula intercalada tipo A va a ser la que se encarga de secretar el ácido y la célula intercalada tipo B es la que se encarga de secretar la base, el bicarbonato. Por otra parte, también mencionamos a la ATPasa tipo 5 como sensor de pH. Esta tiene un rol fundamental en el sensado del pH intracelular del túbulo contorneado proximal. La inhibición de la acidificación a nivel del endosoma, dependiente del ATPasa tipo 5, determina que haya un transporte proteico anómalo dentro de la célula que finalmente va a resultar en la disfunción endotelial, lo cual se observa en el síndrome de Fanconi. Tengamos en cuenta que a nivel del túbulo contorneado proximal, el estado ácido-base va a tener injerencia en la regulación del metabolismo. Cuando hay acidosis, se activan distintos procesos metabólicos sobre las células epiteliales en este segmento de la nefrona. Se incrementan la síntesis de bicarbonato y la síntesis de amonio. Hay un incremento, se estimula la transcripción de distintas enzimas y transportadores inducidos por el pH que participan en el catabolismo de la glutamina, como son el transportador de glutamina, SNAT3, la glutaminasa, la glutamato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la fosfoenol piruvato carboxilasa. De esta forma, justamente, ante la caída del pH intracelular, como consecuencia del incremento de protones, va a haber un incremento en la síntesis de bicarbonato y de amonio para neutralizar esta situación de acidosis. Finalmente, tenemos el receptor relacionado al receptor de insulina como sensor de álcalis, que es un receptor tipo tirosinquinasa, que no es activado por la insulina ni por el IGF-1, el 1, sino que comparte estructuralmente una similar estructura proteica y se expresa en gran cantidad a nivel de distintos tejidos como son páncreas, estómago, cerebro y riñón. En el riñón se encuentra exclusivamente en la membrana vasolateral de las células intercaladas secretoras de bicarbonato, o sea, no a las tipo B, y su estimulación va a determinar que se autofosforile, luego va a fosforilar a la enzima ERK-K1,2, que va a llevar a un reordenamiento del citoesqueleto que va a favorecer finalmente la secreción de bicarbonato en alcalosis metabólica. Sin duda, todo lo que fuimos mencionando hasta este momento es en extremo complejo. Creo que esto es una base como para que cada uno de nosotros, como mencionamos con anterioridad, podamos profundizar e investigar, dado que constantemente estos mecanismos regulatorios están en investigación y hay notables avances en los últimos años. Si continuamos con la charla, vamos a ver qué sucede con el bicarbonato filtrado, cómo se recupera. El riñón básicamente reabsorbe 4.300 miliequivalentes de bicarbonato filtrado por día. El 90% de este bicarbonato, como ya mencionamos, es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal y un 10% sobre la nefrona distal. Como mencionamos hasta ahora, en el proceso de reabsorción está implicado la secreción de un protón. La mayor parte del protón secretado es derivado del ácido carbónico celular que reacciona con el bicarbonato filtrado formando CO2 y agua en la luz tubular. La
CO2 difunde libremente hacia el intracelular para generar nuevo protón para la secreción o hacia los capilares peritubulares para su ulterior eliminación pulmonar. Cuando un protón secretado reacciona con un bicarbonato a nivel de la luz tubular, se pierde un bicarbonato del líquido tubular, pero este proceso de secreción tiene como resultado la adición, la suma de un bicarbonato al plasma. El resultado neto de toda esta reacción es la reabsorción de bicarbonato. Ahora, ¿cómo se produce un nuevo bicarbonato? Nuestros riñones tienen la capacidad de producir aproximadamente entre 50 y 100 mil equivalentes por día de bicarbonato para reemplazar el bicarbonato que ha sido utilizado en los procesos de amortiguación de ácidos. Este proceso ocurre particularmente, nuevamente, sobre el túbulo contorneado aproximado en su mayoría y sobre el túbulo colector. El bicarbonato nuevo se va a generar mediante la secreción de protón derivado del ácido carbónico. Un bicarbonato vuelve a la circulación por cada protón secretado, reemplazando al bicarbonato que se consumió durante el proceso de amortiguación, como buffer. El exceso de protón secretado va a representar un nuevo bicarbonato. Ahora, ¿qué sucede con este protón que se secreta a la luz? ¿Puede permanecer libre? No. Esto claramente no, ya que este protón generaría un gradiente transtubular tan alto que sería básicamente incompatible con la vida. Fíjense que el exceso de protón que se secreta no va a ser libre jamás. Se excreta en combinación con distintos buffers, con distintos amortiguadores, que son el amoníaco y el fosfato. De forma tal que el pH mínimo de la luz tubular va a ser 4,5 como mínimo a partir de la acción de estos buffers. Si vemos aquí, si el protón secretado se une a un bicarbonato filtrado para formar ácido carbónico, el resultado va a ser la reabsorción de bicarbonato. Ahora, si ese protón secretado se une a los buffers urinarios, como son la acidez tutulable representada por los fosfatos y el amonio, el resultado va a ser la regeneración del bicarbonato. La excreción ácida neta va a ser igual a la suma de la acidez titulable más el amonio menos el bicarbonato. La acidez titulable básicamente es una variable fija que está representada por el fosfato urinario, mientras que el ion amonio es sumamente variable y aumenta su excreción en situaciones de acidemia. Entonces, la excreción neta de ácido va a estar disminuida, va a haber menor excreción de ácido cuando hay una reducción de la excreción de amonio o un incremento en la eliminación de bicarbonato. En consecuencia, lo que va a tener como resultado es el desarrollo de acidosis metabólica. Si yo estoy eliminando menos ácido o aumento la eliminación de bicarbonato, el resultado es el desarrollo de la acidosis metabólica. A modo de repaso de lo que fuimos mencionando, tanto la reabsorción del bicarbonato filtrado como la regeneración del bicarbonato consumido en el metabolismo involucra la secreción de protón. ¿Qué va a pasar con el protón secretado? Se une a un bicarbonato, resultando en la reabsorción del bicarbonato filtrado, o se combina con los buffers urinarios en el fluido tubular para ser excretado como acidez titulable o como ion amonio. Y el resultado es la regeneración de un nuevo bicarbonato. Fíjense cómo en este gráfico vemos lo que sucede con los protones que se secretan a partir del ácido carbónico. Los protones van a ir hacia la membrana apical, donde van a ser secretados por el
contratransportador con sodio NH3 o por la protona ATPasa tipo 5. Y el bicarbonato va a ser reabsorbido sobre la membrana vasolateral en cotransporte con sodio. Todo esto, está claro que la fuerza impulsora inicial que genera el gradiente electroquímico es la bomba sodio-potasio ATPasa. Sobre el extremo final de la nefrona a nivel del túbulo distal y del túbulo colector cortical, tiene un rol fundamental, primordial, en lo que es la regulación fina del estado ácido-base. ¿Por qué? Porque justamente, bien distal, están tres tipos de células que participan en este proceso regulatorio, que son las células intercaladas tipo A, las células intercaladas tipo B y las células principales. La célula intercalada tipo A, como vemos en la imagen, participa activamente en la secreción de protón. ¿De qué manera? A nivel de la membrana apical posee una protón ATPasa y un intercambiador activo, también en relación al ATP, de protón-potasio. Mediante la secreción de este protón se genera un bicarbonato bajo el control de la anhidrasa carbónica tipo 2 citosólica. El bicarbonato va a ser reabsorbido, va a pasar a la sangre en un intercambio con cloro por acción de un intercambiador de aniones que es el AE1. Ahora, fíjense, del análisis de esta imagen y de lo que fuimos mencionando, se va a entender que la afección a este nivel, la célula intercalada tipo A, va a tener como consecuencia el desarrollo de la acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Por qué? Si hay una alteración en este punto, no va a haber secreción de protón. El protón no se elimina, no se secreta. En consecuencia, tampoco se reabsorbe el potasio en este intercambiador protón-potasio. No se secreta protón, hay acidosis. No se reabsorbe potasio, hay hipocalemia. La consecuencia final es la no reabsorción del bicarbonato, que para poder ser reabsorbido debiera intercambiarse con el cloro. Por ende, este cloro no va a ser secretado y se acumula. Resultado final de todo este análisis es el desarrollo de la acidosis metabólica hiperclorémica y la acidosis tubular renal distal. Ahora, la célula intercalada tipo B, que básicamente están ausentes a nivel del segmento medular del túbulo conector, son las que se encargan de secretar bicarbonato a nivel cortical en un intercambio con cloro, mediado por un contratransportador denominado pendrina, fundamentalmente localizada en la membrana apical. Los protones secretados por las células intercaladas tipo A en este punto son neutralizados por los fosfatos de la acidez titulable, que es una cantidad constante y fija, como ya dijimos, y por la formación de amonio a partir del amoníaco, ¿sí? Este nivel es variable y se va a incrementar su producción cuando hay acidosis sistémica, que lo que va a buscar finalmente es que se elimine más protón, o también se puede aumentar la producción de amonio en situaciones de hipocalemia. Al haber bajo nivel de potasio, el organismo va a buscar reabsorber ese potasio y acá tiene un rol importante el intercambiador protón-potasio. ¿Qué quiere decir? Se reabsorbe el potasio, se secreta protón y ese protón se va a unir, va a ser neutralizado por el amoníaco para generar el ion amonio. Todos estos mecanismos tenemos que tener en cuenta que en una u otra forma
van a depender directa o indirectamente por la acción de la célula principal, particularmente entendiendo que la fuerza impulsora es el sodio, de la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a regir o va a determinar los gradientes para favorecer la secreción de protón. Esta secreción de protón va a estar modulada por la actividad del canal epitelial de sodio en las células principales y, lógicamente, en forma indirecta por la acción de la angiotensina 2, la aldosterona, entendiendo que un déficit de aldosterona va a generar hiponatremia por pérdida de sodio, hipercalemia, porque este potasio no se va a secretar, y acidosis tubular renal, porque no se generan los gradientes para secretar el protón. O sea, el protón se termina no eliminando. ¿Cómo es el proceso de amoniogénesis? O sea, la formación de amonio a partir del amoníaco y su unión al protón. Tenemos que tener en cuenta que este ion tiene un pK sumamente alto, de 9,3. En cualquier líquido corporal, todo el amoníaco estaría como ion amonio. El pH del organismo es una variable ácida en relación al pK de este elemento, por lo cual estaría constantemente captando protones. Sin embargo, es altamente efectivo como buffer. ¿Por qué? Particularmente porque el amoníaco se sintetiza en las células del túbulo contorneado proximal y del nefrona distal y se secreta a la luz. El 60% deviene de la glutamina, que por acción de la glutaminasa y la ácido glutámico deshidrogenasa pasa a ser finalmente alfa-cetoglutarato, y en este proceso, justamente catalizado por estas enzimas, se va a secretar el amoníaco. El 40% restante se forma a partir de glicina y alanina. Ahora, amonio y amoníaco tienen diferentes características de solubilidad. Mientras que el amoníaco es muy liposoluble y difunde pasivamente por las membranas, el amonio es muy polar y no difunde fácilmente. Justamente esta propiedad es la que le da la ventaja en su acción como buffer. Si vemos en esta imagen, el amoníaco se genera fundamentalmente a nivel del túbulo contorneado proximal de las células epiteliales a partir de, como ya dijimos, la cascada enzimática mencionada, a partir de los distintos aminoácidos. Este amoníaco, dijimos, soluble por las membranas, va a difundir hacia la luz y se asocia a un protón secretado por la protón-potasio ATPasa, o se une a nivel intracelular con un protón y va a ser secretado por el intercambiador amonio-sodio, secretando el amonio en forma activa. La amoniogénesis se regula fundamentalmente, como ya dijimos, por el pH intracelular e indirectamente por el potasio intracelular. Situaciones de acidosis e hipocalemia, como ya habíamos mencionado, estimulan este proceso. Cuando hay hipocalemia se busca retener el potasio, como ya lo mencionamos, el cual se intercambia con protón. Ingresa un potasio, sale un protón. Este protón debe ser neutralizado con algún elemento buffer. ¿Y con quién lo hace? Con el amoníaco. El amonio, poco polar, se transporta por la luz tubular desde el túbulo contorneado proximal hasta el asa gruesa de Henle, en su porción medular, donde es absorbido hacia el intersticio medular a través del cotransportador apical sodio-potasio 2-cloros. Luego, que es absorbido, ya como amoníaco nuevamente secretado a nivel de la luz del túbulo colector, y aquí se va a unir al protón, que es secretado por las células intercaladas tipo A y forma finalmente el amonio. La excreción de amonio en el túbulo colector es un proceso activo que requiere la presencia de una enzima, que es la proteína Rhesus,
que se encuentra en la membrana apical y vasolateral de la mayoría de las células del túbulo colector y conector. De esta manera, el resultado neto con la excreción de amonio es la eliminación de un ácido por el túbulo colector y la generación de un nuevo bicarbonato en el túbulo contorneado proximal, que vemos cómo se reabsorbe ese bicarbonato a nivel de la membrana vasolateral, siendo cotransportado con sodio. Tengan en cuenta que esto no es el apocalipsis, si bien es un tema sumamente complejo. Creo que si lo escuchan una y otra vez y lo leen de distintos lados, finalmente se logra comprender. Espero que les haya servido este breve pantallazo de la fisiología de la nefrona en el manejo del estado ácido-base. Vamos a seguir aplicándolo en una siguiente charla, ya en forma aplicada, valga la redundancia, a los trastornos propiamente dichos en condiciones patológicas. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en la siguiente charla.